Bien, sabemos qué son los intervalos. Vamos a ver cómo se operan los intervalos. Dos tipos de operaciones: la unión, la simbolizamos de esta forma, y la intersección, simbolizada de esta forma. Pasamos a la siguiente lámina y la primera vez que se ve puede resultaros un poquito complicado, pero os adelanto que es muy sencillo. Mirad, me dan una recta real y esta parte rayada, lo comprendido entre -5 y -2. Se supone que el -5 sí entra, está relleno, el -2 no entra porque está hueco, y me dicen que ese intervalo es el intervalo A, intervalo B, intervalo C, el intervalo D de 2 hacia más infinito, y el intervalo E desde el 4 hacia menos infinito. Entonces nos situamos. Los intervalos, se puede hacer la unión, se puede hacer la intersección. Veamos en qué consiste. Mirad, lo dice la propia palabra, unión. Se trata, dados dos intervalos, de juntar todos sus elementos. Y el resultado es la unión de los intervalos. ¿Qué es la intersección? Lo dice la palabra, dados dos intervalos, los elementos que tienen en común. Vamos con unos ejemplos, la mejor forma de poder entenderlo. Vamos a hacer A unión con B. Yo de momento lo hago con la gráfica, pero os adelanto que más adelante es conveniente hacer estas operaciones mentalmente sin el dibujo. Si alguien tiene dificultad, repito, yo tengo representados los intervalos para que sea más sencillo. A unión con B. Si yo uno estos elementos más estos elementos, es evidente que la unión daría todo lo comprendido entre -5 y -2, -5 si entra, repito, entre -5, -2, el -2 no entra, y unión de 1 hasta 5. El 1 no entra, está a punto hueco, el 5 si entra, tenemos punto relleno, con corchete. Unión de los intervalos está expresado. Vamos a hacer A unión con C. A lo unimos con el intervalo C. Lógicamente, el resultado final sería, si los junto, todo lo comprendido entre -5 y, en este caso, que es el valor 3. Repito, si unimos o agrupamos o juntamos ese trocito más ese trocito, nos daría desde -5 hasta el 3. El -5 si entra, lo expresamos con corchete, el 3 que no entra lo expresamos con paréntesis. A unión con D. Si junto este trozo con este otro, daría de -5 a -2, -5 que sí entra, de -5 a -2, el -2 no entra, unión de 2 que sí que entra hasta más infinito. 2 entra, corchete, a más infinito. Los infinitos, siempre con paréntesis, no entran. A unión con E. Si junto este trozo de A con todo ese trozo del intervalo E, me va a quedar el propio intervalo E, porque ese trozo ya está metido ahí. A unión con E sería el propio E, es decir, de menos infinito hasta 4. Siempre primero el extremo menor y a continuación el extremo mayor. 4 que no entra, punto hueco, intervalo abierto, infinito que nunca puede entrar. Así progresivamente podríamos ir haciendo la unión de los distintos intervalos. Voy a pasar en la siguiente lámina, vamos a hacer ejemplo de la intersección. Repetimos, intersección de intervalos. Tenemos preparada la lámina, vamos a ver las distintas intersecciones que aparecen ahí. Recordamos, intersección, dados dos intervalos, es lo que tienen en común ambos intervalos.
Por ejemplo, ¿qué tienen en común el intervalo A y el intervalo B? No coincide la parte rayada, no tienen nada en común y, atención, no se pone cero. El cero es un elemento. Conjunto vacío se expresa de esa forma. No tienen nada en común. A intersección con C. Ese trocito con ese trocito, A con C, tienen en común desde -3 hasta el -2. No entra el -3, explico esto ahora. De -3 a -2. Y atención, no entra el -3 porque para estar en la intersección debe estar a la vez en los dos sitios. Es la parte común a ambos. Si está en el intervalo A, el -3, pero no está en el intervalo C. Luego no entra en la intersección, lo ponemos con paréntesis, intervalo abierto. Vamos con el -2, sí entraría en C, está en la parte rayada, pero no está en A, intervalo abierto de -3 a -2. A intersección con D. Intervalo A, intervalo D. No tienen nada en común, A con D. Consiguientemente, conjunto vacío. A intersección con E. Esta parte con esa parte tienen el propio A en común. Luego sería de -5 a -2. -5 si entra en A, también está en E, si está en la intersección con corchete, intervalo cerrado. -2 no está en A, y aunque sí está en E, vamos a recordar, tiene que estar en los dos a la vez. Como no está, no entra en la intersección. B intersección con C. La parte común de B con la parte común de C desde 1 hasta 3. Y no entrarían dentro de la intersección porque no están en los dos a la vez. B intersección con D. Mismo razonamiento. Intervalo B, este trozo. Intervalo D, este. Ese es el trozo que tienen en común. Es decir, desde 2 hasta 5. El 2 está en ambos, luego si entra en la intersección, expreso con corchete. El 5 está en ambos, si entra en la intersección, expreso con corchete. Y último caso, aunque no está aquí, la intersección de cualquier intervalo con él mismo es igual a dicho intervalo. Es decir, todo intervalo con él mismo que tienen en común, él mismo. H intersección con H es igual a H. Operaciones con intervalos, sencillo. Si lo representáis gráficamente, es un tema, como suelo deciros, de oftalmólogo. La unión es juntar todo. Intersección, solamente lo que tienen en común. Especialmente importante cuando estudiemos las inecuaciones. Y última advertencia, es conveniente que progresivamente seáis capaces de hacer estas operaciones de memoria sin tener representados los intervalos. Damos el tema por concluido y en el próximo vídeo vamos a hablar de unos intervalos un poquito especiales, los entornos.